Salió el tema hace unos días, la noticia de Estados Unidos enviando personal de Fuerza Aérea, lo estábamos debatiendo, comentando en estos últimos minutos y relacionándolo con la noticia de este fin de semana que hubo 6 coches bomba en Esmeraldas. Yo creo que las personas asocian aporte pues, de fuerzas aéreas, militares, extranjeros como una solución directa o potencialmente directa para la inseguridad de a pie, la inseguridad ciudadana que se padece día a día. Te pregunto a ti, ¿cuál es la correlación directa o indirecta? ¿Tú crees que esto de aquí es una especie de remedio que se empieza a sentir después de un largo tiempo y un largo proceso, o en algo mínimamente aporta a la seguridad o a mitigar la inseguridad ciudadana que vive el Ecuador, ¿no? A ver, estos son datos del BID. ¿Qué es lo que nos dice el BID y todas las buenas políticas que tienen resultados para combatir el crimen organizado? A mayor cantidad de vigilancia en calle, tú vas a ver en efecto un resultado de un declive en la criminalidad, que es lo que termina sucediendo, de que si hay personal de afuera que tal vez ayude en ciertos operativos a Policía Nacional como a Fuerzas Armadas ecuatorianas, evidentemente vamos a ver un declive en la criminalidad de calle. El problema es que Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre se limita a operativos específicos que no topan en la criminalidad o en los problemas a la interna del país. Gran ejemplo, los convenios de cooperación en narcotráfico, por ejemplo, con Holanda. ¿Qué es lo que Estados Unidos hace con la fuerza policial en Holanda? Se limitan simplemente a los decomisos de droga. Ellos no se meten en el problema que Holanda tiene con la macromafia justo por el tráfico de cocaína. Entonces, algo me dice que va a ser una réplica los operativos que va a tener Estados Unidos aquí en el Ecuador, porque Estados Unidos tiene una política exterior, se podría decir, muy encaminada a los intereses de ellos y replican las políticas exteriores que ellos tienen del narcotráfico alrededor del mundo. No lo ponen en una forma situacional, entonces no hay un cambio sustantivo. Por otro lado, el problema de default, y a mí me gusta siempre hablar de que las correlaciones no son causalidades. Sí, podemos ver que posiblemente hay un declive momentáneo de la criminalidad justo por la venida de militares de Estados Unidos, pero el problema de default de por qué hay tanto crimen organizado en el Ecuador es porque tú tienes una estructura podrida en corrupción. Y eso no es solamente desde el sector público, sino que la corrupción también se puede ver dentro del sector privado. En el momento que lleguen los militares de Estados Unidos y empiecen a generar sus operativos, lamentablemente con el tiempo van a caer dentro de los mismos problemas de corrupción. Y eso se pudo ver en México cuando no solamente militares, sino agentes de la DEA empezaron a colaborar directamente con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y es por eso que en el 2019 les quitan la inmunidad diplomática, porque tú tenías a los acolitadores número 1 de los cárteles y lo peor de todo es que tenían inmunidad diplomática, entonces no los podías juzgar. Michelle, a base de lo que me dices, y ya para cederle la palabra a mis compañeros, tú mencionaste el tema de los intereses que pueda, bueno, siempre se habla de los intereses que Estados Unidos, pues, no es que hace caridad, o sea, si es que va a hacer, si hay una cooperación justamente es para que las dos partes pongan alto. Lo primero que te pregunto es, la cooperación en qué consiste por parte de Ecuador, o sea, Ecuador qué da y qué recibe, y porque los escépticos pensarán que le interesa a Estados Unidos que Ecuador esté en un poco más seguro de lo normal, a no ser, la única razón que se me ocurre tal vez es para, digamos, para que un gobierno afín, entre comillas, pues tenga tal vez mejores números o mejor apreciación internacional. Y también me pareció interesante lo que dijiste sobre el tema de los agentes de la DEA en México. Entonces, ¿cómo se puede tener absoluta seguridad de que la cooperación pues se va a llevar de la mejor manera posible?
no tenemos certidumbre de que la cooperación se vaya a manejar de la mejor manera posible, porque la causalidad directa del crimen organizado es la corrupción. Los militares no te pueden, se puede decir, resolver el problema de corrupción. El problema de corrupción es con instituciones y un cambio brutal de la cultura del país. Un gran ejemplo de un país que tiene un nivel de corrupción muy alta, justo por el mismo sistema, China. China, si lo comparamos hace 10 años atrás, las personas tenían una cultura extremadamente violenta y eran muy básicos. Escupían en la calle, se empujaban, si alguien te empujaba no te decía disculpa. Hoy en día China ya no ves ese tipo de comportamiento porque ha habido un cambio cultural indiferentemente que todavía haya problemas de corrupción. Entonces, el problema de corrupción no solamente es un problema, se podría decir, de las altas esferas. El crimen organizado y por default la corrupción es un problema social y al mismo tiempo político. Entonces, no es un problema o una amenaza militar. Ahora, lo que a mí sí me está preocupando de esta iniciativa de Estados Unidos es en efecto qué es lo que quieren con el Ecuador. Ahora, si nosotros tomamos en consideración las iniciativas y la cooperación que Estados Unidos mantiene con México y también mantiene exhaustivamente con Argentina, Trump básicamente está favoreciendo a Argentina económicamente por el swap, que es básicamente cómo están convirtiendo el peso argentino con la moneda de Estados Unidos. Y Trump lo hace netamente para tener un aliado hemisférico dentro de la región. Trump con Milei son no solamente ideológicamente compatibles, sino que también son íntimos, se podría decir. Ahora, en México tú tienes a Sheinbaum, que ideológicamente no es para nada compatible con Trump, pero si te das cuenta, les toca llevarse bien. ¿Por qué a Trump le toca llevarse bien con Sheinbaum? Porque Estados Unidos tiene una política migratoria brutal que México lo ayuda. Si te das cuenta, sacar una visa para México es mucho más difícil que sacar una visa para Estados Unidos, porque México es un estado colchón. Ellos son los que te frenan más del 50% de la migración ilegal que trata de subirse a Río Grande para cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre está detrás de estos posibles aliados, sean por cuestiones ideológicas o sea por cuestiones monetarias, porque Estados Unidos les paga a México para hacer ese trabajo sucio, de que le frenen la migración ilegal. Ahora, en el Ecuador, yo creo que es una mixtura entre ambas. Tú tienes a un político que creció con el secretario de Salud, ideológicamente trata de llevarse bien con los Estados Unidos y trata de meterse dentro de este círculo del pequeño gabinete de la administración de Donald Trump. Y por otro lado, tú tienes también intereses de Estados Unidos que te puedan frenar la migración que sube desde Ecuador, específicamente peruanos, por ejemplo, para el norte, o también la salida masiva de ciertos venezolanos que puedan estar en Perú o que puedan estar aquí en el Ecuador. Entonces yo creo que más que una lucha, se puede decir, significativa contra el narcotráfico, yo creo que el interés de Estados Unidos acá es frenar la migración ilegal de ecuatorianos, de peruanos, de venezolanos y yo creo que es también tener otro aliado significativo dentro de la región, porque acuérdate que Colombia, siendo el aliado por default, en este momento sigue bajo la administración de Petro. Michelle, buenos días. Le saludo a Fabricio Pareja. Le quería preguntar sobre el tema de cómo prevenimos el delito, o sea, cómo previene el delito el Estado ecuatoriano, porque sabemos que está combatiendo con la minería ilegal, sabemos que ha combatido con la gran mayoría de los cabecillas del país, pero cómo prevenimos los delitos como los coches bombas, como la delincuencia común, la delincuencia de la calle, como lo hablaba Ricardo. A ver, es una buena pregunta porque si nosotros analizamos dentro de las teorías también de criminología, el crimen no es individual. ¿Qué es lo que quiero tratar de decir?
El problema no es el criminal, el problema de default es quiénes son los solapadores que le ayudan al criminal a delinquir. O sea, es básicamente un costo-beneficio. Si yo sé que tengo a solapadores que en el momento que entre el sistema de prisiones me van a dejar libre, yo voy a ir y delinquir, porque yo sé que voy a pagar a un juez o a un fiscal, o quién sabe, tal vez un político de turno le convenga que yo esté delinquiendo y él va a mover básicamente su influencia política dentro del sistema de justicia. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de criminalidad, que es el tipo de criminalidad que se lleva a cabo aquí en el Ecuador, el problema de la prevención del crimen organizado no solamente se centra en tumbarse a las cabecillas. Los criminales están muy bien que vayan a prisión y que tengan la sentencia que se merecen, pero los coches bombas en Esmeralda, los coches bombas que también hubo en Guayaquil al frente del Mall del Sol, esos coches bombas no es que un grupo de lobos o de choneros o de tiguerones se les ocurrió poner el coche bomba porque sí. Eso viene desde un liderazgo criminal con una causalidad muy específica. Uno, generar varios mensajes y dos, generar lo que se denomina gobernanza criminal. Y eso es financiado. En el crimen organizado, el que te muevan un papel de un lado al otro, igual que en el sistema público ecuatoriano, no sucede si no hay dinero de por medio. Entonces debe haber un pago. Cuando eso sucede, tú tienes que no solamente atacar a los cabecillas de esas instituciones criminales o de esos GDOs, sino que el punto es qué es lo que está haciendo el Estado ecuatoriano para básicamente ir detrás de aquellos cabecillas criminales que están dentro de posiblemente el Consejo de la Judicatura, dentro del sistema de Policía Nacional, dentro de las instituciones de Fuerzas Armadas, dentro también de la banca, dentro también de los proyectos inmobiliarios e incluso dentro de los municipios locales donde están todos el sinnúmero y la pletora de proyectos de minería ilegal. Entonces, estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes que no son parte de un GDO, sino que son asociados de un GDO. Si te das cuenta, recientemente están saltando estos tipos de investigaciones de personas referentes dentro de las instituciones de justicia como de Policía Nacional. Y eso, aunque sea bueno, se puede aplicar el dicho, mejor tarde que nunca. Pero eso tuvieron que haberlo hecho hace 5 años atrás, cuando recién estaba incrementándose la curva de homicidios, porque evidentemente esas personas eran las solapadoras de los criminales que ejecutaban los crímenes como tal. El GDO o los grupos de delincuencia organizada no se pueden mantener en un estado que no haya corrupción. ¿Por qué? Hablemos de alias Fede, un caso que a mí me parece muy interesante. Alias Fede pudo salir libre y darse a la fuga con la complicidad y el hecho de tener una ayuda directa de 19 militares. Y esos 19 militares, las órdenes, ellos fueron muy específicos. A nosotros no nos pagaron nada, a nosotros nos ordenaron hacerlo. Muy bien, siguieron órdenes. ¿Quiénes les dan las órdenes a los militares? Es la cúpula militar. No es que simplemente se les ocurrió a esos militares posiblemente de medio rango sacarlo a alias Fede. Entonces, el hecho de que no estemos yendo detrás de la persona que dio la orden de me sacan a esta persona y de paso le prestan uno de sus uniformes, eso es lo que te va a generar que los grupos de delincuencia organizada sigan existiendo en el Ecuador. Y si te das cuenta, eso no lo puede erradicar ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y tampoco lo puede hacer las balas. Tú tienes que hacer básicamente una destrucción y mandar una bomba dentro del sector público y también en ciertas instituciones del sector privado que básicamente son unos corruptos. Están trabajando con los GDOs porque quieren lucrar del crimen organizado. Buenos días, Michelle. Un gusto tenerla aquí nuevamente en la radio. Bueno, yo le quería preguntar que
Hoy en día la respuesta que tenemos por parte de las autoridades es, ok, tenemos inseguridad, te construyo una mega cárcel. ¿Realmente cuál es el impacto que tiene la construcción de estas mega cárceles que tienen proyectados construir? Tiene un impacto porque no quiero ser, uno, tan negativa y dos, ahí están yéndose mis impuestos. O sea, mi dinero, yo cobrando, están yendo por allá. Eh, pero el problema aquí de la megacárcel es que están tratando de replicar un modelo del Salvador y eso es grave. El modelo del Salvador funcionó porque uno tiene a Bukele, que es un tipo, uno es pilas, porque él no solamente se limitó a la SECOT, El Salvador pudo erradicar la desnutrición crónica infantil. Ecuador es el top 3 todavía de los países con más desnutrición crónica infantil. Y hay muchas personas que no entienden qué es eso, y eso es gravísimo. La desnutrición crónica infantil es jóvenes o niños desde la edad de nacimiento hasta los 5 años que no les han dado de papiar bien, es decir, no les han dado proteína, no carbohidratos, sino proteína, y no se les desarrolla el cerebro, se les atrofia el cerebro. Eso es gravísimo, porque tenemos ciudadanos que provienen de un estado de desnutrición crónica infantil. Entonces, me gusta a mí hablar crudamente para que se pueda entender por qué es tan necesario erradicar eso. Pero en Bukele, con el caso de Bukele en El Salvador, uno, destruyeron y eliminaron básicamente la desnutrición crónica infantil. Dos, te han puesto programas de prevención de criminalidad temprana brutales con unas bibliotecas hermosísimas, que eso evidentemente los medios de comunicación no hablan. Y por otro lado, las megacárcel, por ejemplo, Zacatrás, que es la SECOT como tal, la SECOT es netamente para personas que han sido miembros activos del Barrio 18 y de las Maras. ¿Qué es lo que terminaron haciendo para ciertos políticos corruptos? Ellos tienen una cárcel aparte porque entienden que mezclar a políticos corruptos con alias Fede, con alias El Churrón, por ejemplo, es una extremada mala idea, porque en Brasil el Comando Vermelho, por ejemplo, nació justo de esa mixtura entre políticos que tienen, al fin y al cabo, conexiones con ciertos políticos de turno y criminales de primera línea que tienen conexiones con cárteles internacionales. Entonces, en este momento, la cárcel del Encuentro, si no rompe, por ejemplo, la presencia de Wilmer Terán, que es un criminal horroroso, igual de Glass, y los quita, los saca de esa prisión, lo que ellos están generando es que esas personas o ese tipo de criminales empiecen a ser mejores amigos de ciertos sicarios o de ciertos capos del crimen organizado. Entonces, en el supuesto no consentido que los dos salgan en libertad o uno salga en libertad, tú tienes todo el know-how para crearte un nuevo grupo de delincuencia organizada. Entonces, la cárcel del Encuentro no me parece una mala idea, pero cómo la están ejecutando sí me parece una mala idea. Entonces, tú necesitas saber, uno, qué tipo de personas van, y dos, que tú no puedes mezclar a políticos, así sean criminales que tienen que cumplir su sentencia, con criminales comunes violentos, porque tú estás dando papaya para tener el Comando Vermelho o un PCC, o que tengas problemas enormes como también el Cártel de los Zetas, que el Cártel de los Zetas fue básicamente formado con ex agentes de Fuerzas Armadas Federales Mexicanas. Entonces, es terrible lo que está sucediendo y no quiero ser, se puede decir, Walter Mercado y ver el futuro. Yo creo que de ahí va a salir un nuevo grupo de delincuencia organizada, porque ya tenemos uno, los R7, por ejemplo, que salió de un centro de privación de libertad. Entonces, estamos en situación país o en situación de prevención de criminalidad temprana en una muy mala situación. ¿A dónde yo le apostaría? Más que en la rehabilitación de los PPLs, que sí es un derecho humano. Yo creo que el Estado debería centrarse brutalmente en programas de prevención de criminalidad temprana para niños desde los 12 años para atrás. Es decir, los niños,
y darles no solamente un buen desayuno escolar, un buen almuerzo escolar, sino educación de calidad, salud de calidad y también terapia psicológica y gestión de emociones brutales. El común denominador, más del 50% de los NNAs y las personas que se vinculan al crimen organizado, no es la pobreza. Porque si tú eres pobre y tienes una familia que te da amor y es saludable mentalmente hablando, tú no te vinculas a los grupos de delincuencia organizada. Tú te vinculas a los grupos de delincuencia organizada cuando tú tienes a una madre adicta a las drogas, un padre borracho que posiblemente también es adicto a las drogas y donde tú tienes una familia donde tú ves violencia desde el día 1 que naciste y que posiblemente eres también incluso hasta víctima de violencia sexual. Ese tipo de personas son las que se vinculan al crimen organizado. Buenos días, Michelle. Yo la verdad cada vez que se habla de seguridad salgo desmotivado, pero esta vez quisiera más bien preguntarle por la tendencia. Un poco porque, claro, nos está hablando de factores institucionales, de factores también sociales, y veo yo que al final, sobre todo la parte social, la veo más complicada en el sentido de que son años hasta que, digamos, que se vuelva a hacer una generación. O sea, los niños que ya crecieron, pues ya están prontos ya para, digamos, que incorporarse al crimen. Entonces, quiero saber cuál sería la tendencia que usted, o el balance, digamos que a largo plazo, y cuál sería el mínimo tiempo en el que, si, suponiendo que el Ecuador hace bien la tarea y hace todo bien, podríamos, según usted, ver resultados. Porque mucho se habla de que al corto plazo no se pueden ver resultados. ¿Cuánto sería entonces un periodo razonable para exigir, digamos, que como sociedad ver resultados en materia de seguridad? A ver, si tú tienes dentro de los puestos de toma de decisiones un ecuatoriano, porque a mí me cae súper re mal que pongan a extranjeros en la lucha contra el crimen organizado. Y no es una cuestión de racismo o de xenofobia, porque yo soy el resultado históricamente de un proceso de migración y de refugio brutal. Pero si te das cuenta, en Argentina, que le están haciendo una respuesta al crimen organizado, Holanda también, que están generando respuestas, Italia también, todas las personas que estaban generando la toma de decisiones y resultados tangibles eran nacionales. Y esos nacionales pueden ser que hayan sido estudiados en Oxford, fuera del país, todo bien, pero eran nacionales. A mí cada vez me cae súper re mal ver a una persona de otro país. Yo vi también en el Ministerio del Interior a personas extranjeras que estaban tomando decisiones que eran muy buenas, pero tú tienes a personas igual de buenas o incluso mejores que son ecuatorianas. Y vuelvo a recalcar, no es una cuestión de xenofobia, sino que es una cuestión de que así tú hayas nacido en el Ecuador, tú nunca vas a entender la idiosincrasia del Ecuador y por qué el Ecuador tiene un problema de crimen organizado tan brutal. Un gran ejemplo, Estados Unidos estuvo detrás de la toma de decisión de la selección de estos jueces o fiscales anticorrupción. Y lamentablemente hemos visto situaciones de corrupción justo de estas personas que deberían estar combatiendo la corrupción. Entonces, eso se da cuando tú tienes a una persona de afuera que piensa que el sistema judicial aquí en efecto funciona. Entonces, una persona ecuatoriana de entrada sabe que aquí no hay justicia y nunca la ha habido, no es una cuestión de recién. Entonces, a mí sí me preocupa eso de que estamos replicando otra vez un modelo, se podría decir histórico del Ecuador, de vamos a traer a personas de afuera porque las personas de afuera son más capaces. Para eso mejor yo cada vez que hay algún tipo de licitación, no voy a decir que soy ecuatoriana, sino que me voy a poner argentina para ver si así me sale el proceso de licitación y creo que sí me saldría. Y cuando hablamos de los resultados a corto plazo, si tú tienes una persona ecuatoriana que tenga conocimientos profundos de las buenas prácticas para combatir el crimen organizado, específicamente en los programas de prevención de criminalidad temprana y del combate contra las economías criminales, específicamente con una buena unidad de investigación financiera, que son en inglés FIUs, no la universidad, sino así son las siglas, yo creo que tú podrías ver un resultado en un año
Entonces, sí puede generar ciertos resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A largo plazo, un resultado sería el combate contra la corrupción. Eso es como básicamente la causa directa del crimen organizado, y lamentablemente es el factor que más tiempo va a tomar, porque no es solamente una cuestión de corrupción dentro del sector público, que en teoría es mucho más fácil de erradicar, pero es un problema también dentro del sector privado y dentro de la sociedad civil. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, cuestiones de criminalidad como tal, lamentablemente en el primer año no lo puede generar, porque en el primer año, como recién vas a combatir las economías ilícitas con una ley de extinción de dominio brutal y con programas de prevención de criminalidad temprana, tú necesitas un tiempo para desmotivar a los criminales a que quieran dejar la mala vida de la delincuencia como tal. Entonces, el bajar los índices de criminalidad, más o menos te podrías demorar unos 3 años, pero sí pudieses ver, aunque sea se puede decir un estancamiento de la curva de homicidios en el primer año. Entonces, ¿qué significa? De que si ponen en la cabeza de estas políticas públicas a alguien ecuatoriano que tenga el know-how, tú puedes ver un estancamiento de la curva de homicidios del 54 que vamos a cerrar este 2025, y después de unos 2, 3 años tú vas a ver cómo la curva va a empezar a bajar significativamente. Michelle, ¿y tú no entras en ese perfil? Sí y no. Hay ciertas personas, creo que hay 7 personas más en Quito y mi persona. Entonces, hay buena posibilidad, tienes buenas posibilidades. Sí, y también si es que al gobierno de turno no le llegara a agradar, tienen a otras 7 personas en Quito que también lo pudiesen hacer. Entonces, a nivel nacional no hay muchos, pero los pocos que hay son muy buenos, por si acaso. Cada uno tiene su visión, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su idiosincrasia, pero el común denominador de todos es que tenemos una visión profunda en el combate contra las economías ilícitas, que yo tengo una teoría, que si nosotros fuésemos contra el lavado de activos, el problema de no tener dinero dentro del sector público no sería ya un problema de hoy en día, porque vamos a encontrar un tracanal de dinero mal habido, no solamente en efectivo, sino también en patrimonio. Y de ahí la prevención de criminalidad temprana, que es 10 veces más barato que los programas inclusive de rehabilitación a los PPLs. Y yo y me pongo se podría decir en el mea culpa, a mí me daría más gusto ver a mis impuestos irse a un niño de 5 años que ya no tenga desnutrición crónica que en un PPL. Y sé que va a sonar esto políticamente incorrecto, pero yo creo que ese es el primer paso inclusive para domesticar el crimen organizado.